tablita y escribir. Y cuando el Señor crea al hombre, lo crea con una mujer. Y bueno, y la palabra muestra que de ser así, bueno, fue la familia, la primera creación, por ejemplo, o está primera en la fila antes que el gobierno. Entonces, entre la familia y el gobierno, la prioridad para el Génesis, por lo menos, y para Dios, es la familia. Y ahí, bueno, que todas las teorías izquierdistas, de que el Estado es superior, que queda a un costado. Lo segundo que encontramos es que la familia fue creada antes que la iglesia. Entonces, de ahí que es más importante servir al Señor que cuidar a la familia, también queda a un costado. Entonces, fíjense cómo las prioridades que, por ejemplo, los conductores tienen en la ruta sirven para que no haya accidentes, para que no haya accidentes. Y si ponemos nuestra mirada en Génesis, encontramos que Dios creó el universo, pero también en esa creación no se menciona, pero sabemos que lo hizo antes que al hombre, por lo menos, a los ángeles. Y vemos que en uno de los ángeles, que ya entre los ángeles mismo había una situación de discordia, porque uno quiso ser Dios, ya estaba ahí presente, por lo menos en el capítulo 3 de Génesis. O sea que la Biblia comienza con la creación y en el capítulo 3 ya se hace presente este ángel caído y tienta a la mujer y ya sabemos cómo terminó la historia. Terminó con el plan maravilloso de Dios, hizo que la mujer coma del fruto, la mujer le da el fruto al marido, el marido obedece a su mujer y come. Y a partir de ese momento, el hombre es el primer responsable de toda la caída. Entonces, fíjense cómo hay un orden de prioridades y también en medio de esas prioridades se encuentra una ruptura. La primera ruptura, que el hombre rompe su relación con Dios y prefiere hacer de las suyas. La única decisión que tomó la primera es desobedecer a Dios. Tenía un solo mandamiento: no comer de un árbol. Había muchos árboles. Justo del árbol que no tenía que comer, él decide comer de ese árbol. Pero no decidió por cuenta o por imaginación o por deseo propio, sino que este ángel caído que odia a Dios y aborrece su creación y vino a destruir todo lo que Dios ha creado, le infundió en tentación a Eva. Entonces, hay una ruptura. Es como que un vaso de vidrio cae al piso y se hace 1000 pedazos. La Biblia, a partir de ese momento, va a tomar cada pedazo del vidrio de ese vaso y va a empezar a unirlo. Va a tratar otra vez de formar el vaso original a través de las distintas etapas que se presentó en la historia del hombre. Dios trató por todos los medios de volver al plan original. Y el pecado que está infectando nuestras vidas ha tratado de hacer lo contrario, de romper más todavía. Entonces, la ruptura no estaba en el plan de Dios, la ruptura estaba en el plan del enemigo. La ruptura, el destruir. Dice que el enemigo vino para robar, matar y destruir. Matar ya es un estado de separación. Cuando él se revela, ya marca una separación de Dios. Y el destruir, bueno, es justamente lo que estamos viendo que hizo y que logró. A partir de eso, el mundo está en manos del pecado. El hombre es esclavo del pecado y por causa del pecado, la ruptura es algo normal, es algo común, que ya incluso la gente lo ve como algo chistoso, como algo gracioso. Y podemos ver que personas se ríen de sus propios fracasos. Algunos dicen que se ríen para no llorar, pero por dentro siguen de la misma forma
con ese gimoteo, con ese lagrimeo de todas las cosas malas y equivocaciones y malas decisiones que ha tomado con respecto a su vida y a la vida de los demás. Entonces, yo le invito a ir esta mañana a Mateo capítulo 19. Y en este capítulo, y en especial en el principio de este capítulo, vamos a encontrar que el grupo que está en contra de Jesús, que es un grupo religioso fuerte, pudiente, preparado, religioso, hostil, sigue preguntando para probar a Cristo. Entonces hace como preguntas de respuesta por sí o por no, como hacía el debate presidencial, ¿no? Por sí o por no, y le daba, o sea, si decía que sí, estaba mal, y si decía que no, también estaba mal. Entonces es como que, ¿vas a hacerlo o no? Y esa es una forma que estos enemigos de Cristo plantearon de poder encontrarle alguna falta, por sí o por no. ¿Se puede o no? Entonces, si Jesús decía una o la otra, estaba en incorrecto. Pero Jesús es campeón de la sí. Porque no es una cosa o la otra. Es una cosa y la otra. Las dos cosas, ¿no? Como diría alguien por ahí, ¿no? Las dos cosas. Entonces, hace una pregunta uno de ellos muy inteligente, y fíjense en el versículo 3 del capítulo 19. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué? Pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. La pregunta era justamente para probarle. Dice justamente el autor, Mateo, un hombre de cálculos, un hombre específico, matemático, un hombre que sabía administrar, un hombre que escribía lo que escuchó. Versículo 3, entonces vinieron a él los fariseos tentándole. La palabra tentar ahí tiene que ver con probarle. Como decíamos recién, preguntas de sí y no, para que él tropiece en la respuesta. Ellos sabían la respuesta. Si él decía algo contrario, ellos iban a tener algo de qué acusarle. Esa era la idea. Un tema sensible, un tema actual también. Pero para ese tiempo, fíjense que la intención no era solamente saber sobre el divorcio, sino atacar a Jesús y hacerle, como dicen, pisar el palito. Entonces, muchas veces nosotros podemos encontrar en Jesús un pedagogo. No sé si sabrán ustedes qué es un pedagogo, y no es lo que hablan los perritos con ese pedagogo así, no. Un pedagogo es una persona que enseña, ¿no? Acá hay varios docentes presentes,
y saben que el Señor Jesús es un ejemplo de enseñanza. Entonces, Él también, a este tipo de preguntas, que hoy también se le puede hacer a cualquiera de los creyentes, preguntas controversiales, preguntas en que no hay una respuesta directa, en que quizás la Biblia no lo dice específicamente, quizás cosas que no sabes cómo responder. Jesús nos enseña cómo responder a estos tentadores. Es obvio que las intenciones de ellos no eran buenas. No eran buenas en ninguno de los sentidos. Entonces, por lo general, cuando alguien viene para imprecarte, vos que sos evangelista, ¿qué dice sobre tal cosa? Y bueno, vamos a ver qué haría Jesús. En primer lugar, vamos a ver que Él da 5 respuestas. Si querés anotar, la primera forma es citar la Biblia, citar el Antiguo Testamento, que en ese tiempo era la Biblia. Citar la Biblia o remitirse a la Biblia siempre es la primera respuesta. ¿Qué dice la Biblia? No qué piensa Ramiro, qué dice, como esta mañana escuchaba uno que estaba predicando ahí, creo que citó como a 8 o 9 autores creyentes y teólogos famosos. No. El mundo no necesita palabra de hombres, necesita palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, tener palabra de Dios implica que vos seas un estudioso de la Biblia. Entonces, si no sabes la respuesta, decís, bueno, voy a investigar qué dice la Biblia y te respondo. Pero el primer paso, la primera actitud para cualquier que venga, por ejemplo, con una teología latinoamericana, que venga con una teología de la alta crítica alemana, que venga con la que venga, filosofías. Espérame un segundito, voy a estudiar esto en la Biblia y te respondo. Remitirse a la Biblia. Fíjense cómo hace Jesús. ¿No habéis leído? Bueno, ese también es un tono, bueno, no le gusta a mi señora, pero Jesús era bastante irónico. Muy irónico. Utiliza la ironía en casi un 90% de sus respuestas a estos fariseos ilusos. Ilusos porque creen que con un par de preguntas van a hacer caer al maestro y no pueden hacer caer al que es la roca. Entonces, ser iluso. Jesús le dice, ¿no habéis leído? Claro que los otros tenían los ojos así, tanto leer. Toda su vida era un libro abierto. Ellos mismos tenían de memoria las páginas, en su sangre pasaban letras, no pasaba sangre, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eran hombres de mucha lectura, muy preparados. No eran picapiedras como piensan los evolucionistas. Eran hombres que escribían cualquier cantidad de libros y daban ponencias y conferencias y todo tipo de cosas. Un ejemplo de estos estudiosos es San Pablo. San Pablo no era un picapiedra con así que no sabía ni hablar. Traten ustedes de entender la epístola a los romanos. Y era una carta de Pablo, ¿no? No era un libro, era una carta. Era un mensajito que le mandó a los romanos. Ese nivel es lo que la iglesia, como la economía argentina, se ha ido devaluando, ¿no? Entonces yo siempre le pregunto a los hermanos, ¿sabes qué dice Gálatas 2:20? Y no saben qué es Gálatas y no saben qué es 2:20 tampoco. Entonces como que no sabemos ni siquiera el ABC del cristianismo muchas veces en el presente, pero en ese tiempo estos hombres no eran ignorantes, eran sapientes, preparados, eran fariseos. ¿No habéis leído? Sí, ya sabemos por dónde venía, sonaba el cascabel atrás, ¿no? ¿No habéis leído? Y los otros ya, con su expresión, ya era una ofensa. El Génesis tampoco se fue tan lejos, no habló de Daniel, de Abdías, no citó a Jeremías o alguno de los profetas esos que nunca se predican en la iglesia porque en la iglesia ha abandonado casi el 70% de las escrituras, solamente se limita a algunas. Fíjense, ¿no habéis leído que los hizo al principio varón y hembra? Y allí encontramos el plan original de Dios. Atención a esto. El plan original de Dios no era varón con varón,
ni mujer con mujer. Jamás. No era un varón solo ni una mujer sola. Es malo que el hombre esté solo. No es bueno. Dios mismo lo dice. Entonces, el plan original de Dios para el Señor Jesús, para Moisés, para Dios, es una mujer, un hombre. No es un hombre y muchas mujeres, ni es muchos hombres y una mujer. ¿Se da cuenta? ¿Ha entendido ese punto o no? Entonces, no puedo comprender, no puedo aceptar una respuesta de Cristo sin la verdad. Él es la verdad. Él va a lo escrito está. Casi como a Satanás, ¿no? Escrito está. ¿No habéis leído la Escritura? El escrito está de Jesús, el escrito está de los apóstoles. Escrito está. Varón y hembra, mujer y varón, varón y mujer. Así era el plan original, el matrimonio. San Pablo diría más adelante que el varón procede de la mujer, pero la mujer procede del varón. Es así. Entonces, en el versículo 5 es como que profundiza esa idea e insiste con el capítulo 2 de Moisés en Génesis, un libro y un autor preferido de los fariseos. Siempre cuando los apóstoles y también los evangelistas en la Biblia hablan con la gente, tratan desde donde ellos conocen, partiendo desde donde las personas conocen. Por ejemplo, Felipe con el eunuco dice que escuchó que estaba leyendo el profeta Isaías y partió desde allí. Cuando San Pablo estaba con los atenienses no tocó ni un versículo de la Biblia. Citó dos filósofos, más bien uno, y utilizó, fuera de contexto obviamente, una de las frases famosas sobre el dios Zeus. No citó la Biblia con los atenienses, porque los atenienses no tenían ni idea qué es la Biblia. Entonces muchas veces nosotros hacemos al revés. Al que no sabe nada de la Biblia le citamos 144.000 versículos, y al que sabe de la Biblia le citamos filosofía, psicología. Por ejemplo, toca la puerta un católico que no tiene idea de muchas cosas de la Biblia, porque en su iglesia lo único que enseña son liturgias, tradiciones, y solamente rezos repetidos, que a propósito hasta ahora no los olvido. Le citamos 144.000 textos. Y viene un testigo de Jehová que sabe la Biblia de memoria prácticamente, y empezamos a tratar de filosofar con él. Al revés. Entonces, Jesús cita la Biblia a personas que conocen de Moisés, conocen el pasaje, y es más, es el favorito de ellos. Discípulo de Moisés somos. Entonces, por esto el hombre dejará, fíjense, los pasos. Dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué hace el mundo hoy? ¿Qué enseña el mundo hoy? Primero, hace al revés, revierte. Primero, son una sola carne, después se van a vivir con la novia y al último dejan al papá y a la mamá. O sea, al revés. El mundo dice, es bueno que el hombre esté solo y está ahí con el celular todo el tiempo viendo cosas que no debe ver. Es bueno que el hombre esté solo. Y está la mujer sola ahí escribiendo, porque él sabe que en la soledad está la tentación. Él puede hablarle al oído, él puede hacer que el hombre se aleje de Dios. Había un autor famoso, que no vale la pena nombrarlo porque no es un hombre de fe, pero él decía, si lo que vas a hacer
lo podés hacer sin vergüenza delante de todas las personas que te conocen, hacelo. Buen consejo, ¿no? Varias de las cosas que no queremos que nadie vea, lo hacemos cuando estamos solos. Y en realidad, ¿quién está solo en este mundo? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si fuera a los cielos, allí estás tú. ¿Voy debajo de la tierra? También te encuentro allí. Abdías 4, aunque en las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Te vayas a las galaxias, Andrómeda, que es 1.400.000 años luz para llegar a Andrómeda. Es la galaxia más cercana a la Vía Láctea. De allí te derribaré. Te alcanzo igual, como la canción de ayer, que cantábamos recién. Donde te busco, te encuentro. Entonces, vuelve al plan original, fíjense. Primero, entender esto, que ya no son más dos. Versículo 6. Es como que esto sucede varias veces en la Biblia. Con los testigos de Jehová siempre lo mismo con ellos. Dice, ¿dónde dice Trinidad en la Biblia? Bueno, entonces fíjense que hablando de 3 son 1, acá 2 son 1. Ya no son más 2, sino 1. Versículo 6. No son ya más 2. Ante Dios son 1. Y fíjense, lo que Dios juntó, da un mandamiento allí. No lo separe ¿quién? El hombre. Entonces, podemos darnos cuenta ¿cómo sería? Indisoluble sería, ¿no? ¿Alguien me puede decirlo rápido? Practiquen eso. Del matrimonio. Indisoluble. No se puede separar. Es algo que está pegado, está unido por Dios. Sí, recuerdo cuando trabajaba en Villa Belgrano, estábamos haciendo veredas cuando era joven y tenía fuerza. Y de golpe uno de mis compañeros me dice, «Che, Ramiro», me dice. Y me doy vuelta. Mirá, dice, acá había una piedra colosal ahí y el jefe había dicho que había que sacar. Esta piedra no sale con nada, parece que Dios la puso, dice. Y era cierto, la piedra era como un meteorito que había caído en Villa Belgrano, de no sé en qué tiempo, pero estaba, o sea, de arriba se veía grande y de abajo más grande todavía. Pero la sacamos igual, nada pudo detenerse. Entonces, cuando Dios dice algo, o pone algo fuerte y pesado, nadie puede moverlo. En este caso, hasta el mundo lo sabe. Entonces, el matrimonio para Dios es una sola carne, uno solo, y empieza a tratarlo como que no son dos, son uno. El plan original pasa por ahí. Lo dijimos al principio, Adán y Eva, un hombre y una mujer. Y fíjense, cuando los fariseos imprecan con una segunda, porque tenían un plan B, si la primera pregunta la respondía bien o no le dejaba ningún margen de duda, tenían una segunda pregunta, que ya estaba todo estudiado. No eran hombres improvisados, eran hombres estudiosos de la Biblia. Los teólogos fueron los que más se opusieron a Jesús. Los teólogos, los estudiosos de la Biblia. Interesante para tener en cuenta. Le hacen una segunda pregunta, versículo 7, ¿por qué pues? Y ahora utilizan esta palabra mandó, como un mandamiento. Mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. Ahí ya había una táctica muy común del enemigo, que es torcer las Escrituras. El divorcio no es un mandamiento,
En ninguna parte de la Escritura. En ninguna parte de la Biblia Dios manda a divorciar, sino que es la ruptura del plan de Dios para la familia. Es la ruptura. Es decir, las personas que diseñan un vaso de cristal no lo diseñan para que se rompa. No, pero se puede romper. Se puede romper. Bueno, alguien no lo vio, no lo tuvo en cuenta, era muy cristalino, se cayó al piso, se rompió. Pero no es que el diseñador dice, bueno, este vaso se va a romper. Todos sabemos la fragilidad de las relaciones humanas y fíjense la fragilidad también del matrimonio. Jamás Dios en ninguna parte de la Biblia manda a divorciarse. Si bien hay ejemplos de divorcios en la Biblia, pero no por causas de mandamientos de Dios. Por ejemplo, tenemos lo que sucedió con las mujeres paganas en Esdras, que bueno, para que las personas vuelvan a Dios, tuvieron que abandonar, o sea, divorciarse de todas las mujeres que no eran del pueblo de Dios. Las subieron en un burrito con sus hijos y dijeron, bueno, tómatela. Porque en el pueblo de Dios no puede haber matrimonios con personas que no son del pueblo de Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, la persona, antes de casarse, tiene que pensar en esto. San Pablo más adelante va a decir, si el incrédulo quiere separarse, que lo haga, pero si no, continúen en el mismo estado en el que están. Jamás el divorcio es un mandamiento de Dios. Y Jesús explica eso. ¿Cuál es la causa? La caída. La dureza de vuestro corazón. La palabra corazón no sale en el griego. Tiene que ver con una actitud que había en estas personas. Una obstinación, dice la Biblia, creo que la NBI creo que dice obstinación de vuestro corazón. Entonces, el pecado es lo que hace como, bueno, imagínense, si el pecado controla al Satanás, al ángel, ¿cuánto más al hombre? El pecado viene para romper, destruir, contaminar, arruinar todo lo que Dios ha creado. Entonces, el pecado lo que hace es destruir la vida del hombre. El pecado te lleva lejos de Dios, te abandona a tu merced y busca tu muerte. El pecado, el único que puede tratarlo es Jesucristo, porque Él dio su vida para salvarnos de ese pecado, para perdonarnos. El único que puede resolver el tema del pecado en tu vida es una relación personal con Jesús. ¿Tenés problemas con los pecados? Acércate a Jesucristo, porque esta religión evangélica no te va a dar ninguna respuesta. Ninguna religión lo va a hacer. La religión lo único que va a hacer es prohibirte cosas, pero la relación con Jesús te va a llevar a amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, fíjense que la dureza del corazón, la obstinación, el egoísmo, marcó un principio de la caída del matrimonio. Y Jesús da una causa, versículo 9. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, entonces encontramos ahí la causa, el pecado sexual. El pecado sexual, y la palabra que figura en este pasaje, en el original, no tiene una idea de solamente un tipo de pecado, sino tiene que ver más bien con la infidelidad. Y la infidelidad es o tiene un marco grande, es un conjunto grande. Por ejemplo, cuando una persona sufre violencia física, o te das cuenta que te casaste con un abusador, o con uno que tiene tendencias de ser mujeriego, o sea, el campo es amplio, ¿se da cuenta? Entonces la infidelidad, o sea, te deja a vos por la otra adicción, por la otra afición. Entonces,
Jesús dice, esta es la causa. ¿Te fue infiel? Bueno, divorcio. Las encuestas que muestran que, bueno, en Argentina por cada matrimonio hay un divorcio, algo así, creo que era la encuesta más famosa que se había escuchado. Incluso a veces llegó al extremo de decir que el divorcio superaba la cantidad de matrimonios, o sea, pueden buscarlo en la red. Involucra justamente eso, que se ha hecho como una investigación, alguien se tomó el trabajo en Estados Unidos de poder examinar cuál es la causa. Y casi siempre se apuntó a esto, porque la Biblia decía, bueno, que la infidelidad, o sea, que alguien de los dos haga víctima a su pareja de infidelidad, sea la causa del divorcio. Pero, para sorpresa de los encuestadores, la principal causa de divorcio es la mala administración de las finanzas. ¿Qué? Sí, por mucho, ¿eh? Entonces, principalmente el varón, administra mal, la mujer lo deja. La mujer administra mal, termina el varón dejándola. La plata, el problema de la plata. Hay un viejo dicho, ¿no? Contigo, pan y cebolla, ese, ¿no? Bueno, ese no funciona. Dejó de funcionar hace mucho tiempo. Lo que debería enseñar la secundaria, la primaria, es administrar. Ya lo presenté no sé cuántas veces en mis mensajes. Porque no sabemos administrar. Yo soy un ejemplo, usted es un ejemplo. No sabemos administrar, porque si supiéramos administrar, no tendríamos problemas como los que tenemos. El país sufre de años de mala administración y ahora quieren hacer las cosas o enseñarnos algo después de tantos siglos. Ahora, muchas veces nosotros vamos a ver que uno dice, bueno, no, es que no me llevo bien con ella. Tampoco es una causa de divorcio. Ni la mala administración, ni la falla en la convivencia son motivo para el divorcio. ¿Te quedó claro? Los fariseos, por ejemplo, en su tiempo, ellos se divorciaban porque ella había cocinado mal o había quemado la comida por cualquier motivo. Claro, veía pasar una chica más linda, decía, bueno, mira, ya le encontraba un defecto a la esposa y decía, no, hay que divorciarse, ¿no? Urgente. Era así. Por eso Jesús conocía la dureza de sus corazones. Eran hombres de divorcio. Para ser pastor, para ocupar un puesto de liderazgo en la iglesia, tiene que ser un hombre casado. Una vez. Con una mujer. Entonces, fíjense lo importante de la familia para Dios. Los fariseos tenían la costumbre de divorciarse muchas veces. Es decir, se dejaban, dice, echa la ley, echa la trampa. Ellos torcían la ley a su manera. Como esos pastores que primero predican contra el divorcio, pero cuando ellos se divorcian, predican a favor del divorcio, ¿no? Entonces, es como que estos fariseos hacían lo mismo, torcían las escrituras a favor de ellos. ¿Se da cuenta? Entonces, Jesús le dice, la dureza de vuestro corazón, la infidelidad, el pecado sexual en todas sus expresiones. A propósito de esto, este muchacho Sinali con su mujer han escrito infinidad de libros que hablan sobre los pecados sexuales. Y no son 2 o 3. Hay libros. Sería bueno que te pongas a ver, porque muchas veces me va mal. ¿Por qué te va mal? Por el pecado sexual. Porque el pecado sexual trae consecuencias tremendas. Primero, te separa de Dios y después empieza la violencia, la tragedia. Vean en la Biblia, cuando hay infidelidad, ¿qué pasa después? Violencia, tragedia. Entonces, Dios quiere que el hombre levante manos, ¿cómo? Hace ratito, ¿no? La canción decía, levantamos nuestra mano y levantó la mano. Qué incoherencia, ¿no? ¿Verdad? Creo que hay una hermana acá que levantó la mano, no voy a decir quién, pero levantando manos, ¿cómo? Santas, sin ira ni contienda.
Entonces, encontramos que todo está relacionado en la Biblia. Sí, bueno, obvio. Obvio que sí, porque el autor de la Biblia es el Espíritu Santo y quiere que nosotros andemos. Dicen, no satisfagáis los deseos de la carne, andad en el Espíritu. Andar en el Espíritu no es andar ahí como tonto, hablando en otro idioma o revolcándose en el piso. Eso no es andar en el Espíritu Santo. Andar en el Espíritu Santo es andar en la palabra que el Espíritu Santo inspiró, que es la Biblia. En este caso, no hay causa de divorcio aceptable que no sea esta. Y Jesús los dejó callados a los fariseos y los que saltan ahora son los discípulos. Porque, claro, los fariseos dijeron con este hombre no se puede hablar, es una pared de ladrillos, ¿sí? Los ingleses una vez dijeron de mí eso, no hables con el Ramiro, no, es una pared de ladrillos, dice, no va a entender nunca nuestra posición. Y no, es que ellos reescriben la historia, eso es lo que me da bronca. Bueno, pero volviendo a este tema, la Biblia nos presenta a nosotros que los que vuelven al ataque no al maestro, pero no en el sentido de la querer hacerle tentar, sino en el sentido de la duda. Mis queridos, si quieren aprender algo de la Biblia, hagan preguntas. Escríbanlas, investiguen. Porque el que no se hace preguntas no va a poder estudiar nada en la vida, ninguna carrera, ni la Biblia, ni nada. Porque si vos te quedás con lo que aprendés, con lo que escuchás, con lo que el otro dijo, no te da. O sea, necesitamos sí o sí hacer preguntas. Los discípulos eran preguntones. Eran personas que decían, pero maestro, y esto, hablaban con Jesús, se dirigían a Jesús. Versículo 10. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, conclusión. Y alguno está contento con eso, ¿no? Es mejor quemarse que andarse casando, dicen los jóvenes, ¿no? Torcer, ¿no? Cambiar el orden. San Pablo decía, es mejor casarse que andarse quemando. Al revés. Pero ustedes quieren seguir así no sé cuántos años. Bueno, si ustedes quieren pasar la tribulación, como le dije a una hermana, pase la tribulación, no hay problema, yo me voy con Cristo. ¿Amén? Pase la tribulación. Entonces necesitamos sí o sí darnos cuenta, mis queridos hermanos, que no todas las personas tienen la condición o el llamado. Parece como que Jesús advierte sobre una castración que existe. Porque, bueno, ser eunuco es una persona que ha sido castrada, o sea, no puede ser papá, ha sido castrado. Era una técnica que se usaba, por ejemplo, para las personas que eran los guardias de los harenes en aquel tiempo. Entonces, si había muchas mujeres hermosas allí, que eran las mujeres del rey, no vamos a poner un muchacho con toda la fuerza, no, tiene que estar castrado. Pues si está castrado, no le funciona nada en cuanto al deseo en su vida. Y no es peligro. Entonces siempre se ponía a estos guardias, que eran los eunucos, para proteger los harenes. Eran personas que tenían esta incapacidad, y Jesús aclara. Porque seamos honestos, el matrimonio es para el plan de el sexo por Dios, formulado por Dios. Es decir, que el sexo es dentro del matrimonio, la relación sexual es dentro del matrimonio. Si has tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio o querés tener relaciones sexuales sin estar casado o con la vecina, está afuera de la palabra de Dios. Afuera, como dice un político por ahí, ¿no? No estás dentro de lo que el Señor diseñó. El Señor diseñó un hombre que respira, un hombre que almuerza, un hombre que tiene su mujer y con su mujer tiene su vida sexual. Pero hay personas que deciden estar solas. Bueno, no todos son capaces de recibir esto
sino aquellos a quienes es dado. Y explica Jesús. El matrimonio no es para todos, chicos. Algunos, dice, versículo 12, hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Hay personas, por ejemplo, que han salido de la homosexualidad. Y como decía una joven que vino, porque por la mañana acá viene mucha gente. Y ella decía, pero a mí me gustan las mujeres, decía. Y bueno, ¿pero vos querés seguir a Jesús? Sí. Bueno, entonces, si querés seguir a Jesús, ¿qué dice Jesús? Le hice leer ahí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Y qué hago con mis deseos? Niéguese a sí mismo. Obvio que no se va a poder casar jamás con un hombre. Y el resultado va a ser que va a tener que quedar soltera. Si no puede, no le puedes obligar. No puede cambiar. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. Lo mismo para los hombres. Quizás aquí hay algún hombre que le gusta a los hombres, por eso no se casa. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga a Jesús. No para todos el matrimonio. Hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre. Esa es la excusa que ponen muchos de ellos. Dicen, no, pero yo nací así. Ah, bueno, seguí así entonces, pero obediente a Cristo. Nada de querer aparentar algo que no sos. Pero no podés de ninguna manera ir en contra de las enseñanzas del Maestro. Naciste así, bueno, quédate así. Como decía San Pablo, quédese en el estado en el que fue llamado. Se quedó ahí, para siempre. Dice, hay eunucos, fíjense, versículo 12, que son hechos por los hombres. Mi sobrina, ustedes saben que ella fue abusada cruelmente cuando era niña. El violador está suelto. Lamentablemente es uno de la familia, como suele pasar. ¿Le podemos pedir a esta chica que se case? Después de todo lo que vivió. A esas niñas que rescataron de la terminal vieja en la semana pasada, esta semana, que eran abusadas todos los días, en un hotel al lado de la vieja terminal. Les podemos pedir, les podemos decir que hay un hombre que no las va a tratar igual que las demás. Hay personas que no están para casarse, por lo que vivieron, por lo que sufrieron. No es obligatorio hacerlo, chicas, chicos. Si tenés un pasado tristísimo, te comprendo. Dios te comprende también. Hay un dicho incluso, ¿no? Es mejor andar solo que mal acompañado. Si vas a vivir con la desconfianza, si vas a vivir, es mejor estar en el estado en que fuiste llamada. Son hechos por los hombres. Y hay eunucos, fíjense, este es un caso último que pone Jesús, que asimismo se hicieron eunucos. O sea, ellos decidieron estar solteros. Pero estar soltero no implica andar como picaflor por todos lados sin casarse, ¿no es verdad? O sea, una mente pura, todo es puro para los puros. Si querés quedarte soltero, pero no andes allí rompiendo corazones. ¿Qué es eso de andar dejando corazones rotos? Decía una chica por ahí, ¿no? No, quédate soltero. Pero no amargues ni arruines la vida de nadie. ¿Entendiste bien eso? Porque si haces eso, estás yendo en contra del plan de Dios. La Iglesia ha tenido planes de discipulado para este tema.
si querés casarte, si querés empezar un noviazgo, si no sabés si tenés si tenés que hacerlo o no, si tenés dudas, hay discipulado para todo hoy en día. Acérquese, hablemos, veamos qué dice la palabra, no qué dice Ramiro, qué dice la palabra, y el Señor te va a mostrar su plan. Es el mismo que dice la Biblia, un hombre o una mujer. No que estoy con este, con aquel, que no sé con cuál, no. Es un hombre, una mujer. Y veamos qué pasa. Jesús dice que el matrimonio es indisoluble. Ahí me salió bien, indisoluble. Indisolubilidad. Bien. La ruptura va a existir. Hay casos tremendos. Y cuando una persona se divorcia o es divorciada, y está la famosa frase de que quiere rehacer su vida, ha discipulado. Todos los casos son diferentes, chicos y hermanos presentes. Las enfermedades son tratadas de diferente manera, según el paciente. El médico tiene que observar. Lo mismo pasa en esto. Hay casos de personas que sí están en condiciones de casarse y otras personas que no. Hay personas que son divorciadas por ser víctimas. A ellas les fueron infieles. Y hay personas que son victimarios, son ellos los infieles. Hay casos de los que ustedes busquen. Pero eso lo tiene que ver un consejero bíblico y determinar de acuerdo a la palabra cuál es la condición. Si tenés dudas de eso, es tu condición, a discipulado. Y es gratis, ¿eh? Ahora, si querés pagar, no hay problema, ¿no? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar a nuestro Dios. Querido Señor, te damos gracias porque eres nuestro Maestro. Más allá de ser nuestro Señor, eres nuestro Maestro. Y sabemos que muchos de los que estamos acá hemos encontrado la mujer de nuestra vida, el hombre de nuestra vida para muchas hermanas presentes. Y tu plan es exacto, perfecto. No se trata de ser que la otra persona sea la persona adecuada. Nosotros tenemos que ser la persona adecuada. Y fallamos. Quisiéramos, Señor, ser fieles a ti primeramente, fieles a nuestras esposas, a nuestras familias. Y quisiéramos también conservar ese testimonio para que muchos de los que todavía están en veremos con respecto a este tema puedan tomar ejemplo, puedan anhelar, Señor, tu plan, no el plan que proporciona el mundo, que es un plan desastroso, lleno de incertidumbres, inseguridades y tragedias, sino el plan de Dios, un plan finito, seguro y con responsabilidades y con una mente abierta. Al que viene a ti, no le echas afuera. En el nombre de Jesús, oramos. Amén y amén.